Hola Luis, hola a toda la comunidad del Pasquino. Luis me ha lanzado una pregunta que está encima de la mesa y que yo creo que me puede llevar siglos responder. Necesitaría muchos vídeos para responder a la pregunta de qué creo que deberían hacer los museos. No yo, sino en general cualquier persona que conozca los museos o que trabaja en los museos o la comunidad de los museos. Yo creo que la comunidad de los museos es una comunidad muy crítica y muy autocrítica. Así que yo he decidido coger esa pregunta, que creo que deberían tener los museos, y darle un poco una vuelta. Y dándole una vuelta le voy a plantear una pregunta también a Luis. Y voy a responderla yo también. Va a ser como un gran mix. Hoy voy a hablar de los museos. Y como este domingo es 8 de marzo, me gustaría también meter el 8 de marzo dentro de la pregunta de Luis. Y qué creo que deberían hacer los museos de cara al problema importante que tenemos de la falta de mujeres en los museos. Así que voy a ir por partes. Primero, en general, la pregunta de Luis. ¿Qué creo que deberían tener los museos? Pues para empezar, y no es barrer para casa, creo que los museos deberían tener programas educativos mucho más potentes. ¿A qué me refiero con programas educativos más potentes? Los museos nacieron sobre todo para una minoría, y hay que entenderlo así. Y no pasa nada, es decir, los museos nacieron para satisfacer las necesidades culturales de una cantidad de gente muy pequeña, ¿vale? Muy poquita gente podía ir al principio a los museos o podía ir a entenderlos. Y aunque han mejorado muchísimo, en general, los museos de la mayoría de países, podemos sacar incluso los del ámbito anglosajón fuera, porque esos sí que tienen buenos programas educativos normalmente, los museos de la mayoría de países se han quedado un poco como con ese regustillo de si tú vienes al museo es porque ya entiendes lo que hay aquí. Y no se autoexplican, tienden a no ser muy explicativos de sus propias colecciones, de sus actividades, de sus funciones. La mayoría de la gente yo creo que no sabe para qué sirve un museo. Y yo creo que si hiciéramos una encuesta, a la mayoría de la gente respondería que un museo es un sitio donde se exponen cosas. Y exponer es solo una parte muy pequeña de lo que hace un museo. Así que yo creo que un programa educativo potente en general en los museos sería necesario, incluyendo, pues lo que decía Luis, por ejemplo, espacios para niños y niñas. Eso es fundamental. La mayoría de los museos son muy poco children friendly. O sea, son espacios donde las niñas y los niños tienen que estar normalmente como bastante cohibidos. Y en las salas, además, en la mayoría de los museos, hay como una presión extra, ¿no? De no te muevas, no toques, no hagas, no tal. Que evidentemente esto tiene que ser así, ¿eh? No digo que haya que dejarle a los niños y niñas tocar las cosas. Pero sí que el espacio se podría pensar desde un punto de vista más amplio. Porque al final el espacio de los museos, de la mayoría, se parece a una galería de arte. Y una galería de arte no deja de ser un espacio para una élite muy pequeña que va a comprar obras de arte. Así que los espacios para niñas y niños fundamentales. Programas educativos potentes que sirvan para que el público pueda acercarse a los contenidos del museo desde cualquier perspectiva. Da igual el tipo de público que entre por la puerta. Hay que intentar que entienda lo que tenemos en el museo, en cada museo, que entienda los contenidos, que entienda la sustancia de las exposiciones, pero también explicarle al público para qué se hace en un museo, para qué sirve un museo, en definitiva. Porque no es solo exponer cosas. Los museos hacen muchas otras cosas que no son exponer, y yo creo que esa parte no la cuentan tanto. O solo la cuentan pues en efemérides redondas, ¿no? Por ejemplo, cuando fue ahora el centenario del Prado, La Sexta, una cadena española, hizo un documental muy bueno sobre qué se hace en el Museo del Prado. Pero yo creo que fuera de esas efemérides me da la sensación de que la mayoría del público no sabe el trabajo de investigación que se hace en los museos, que es enorme, el trabajo de conservación, que es cierto que se empieza a conocer más en algunos museos porque ponen vídeos en YouTube y cosas de este tipo, pero en general yo creo que hay que explicar mucho más qué hacen los museos por la sociedad. Eso me parece fundamental. Luego, una tarea muy pendiente de los museos, de la que seguro que vamos a hablar mucho más en el Pasquino próximamente, y no quiero dar pistas, es la accesibilidad. Los museos tienen que ser más accesibles, accesibles a todo tipo de personas. Y no voy a profundizar mucho en esto porque profundizaremos muchísimo más, y lo veréis. Pero es una vergüenza, de verdad, que museos, incluso museos diseñados a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, es decir, que no tienen la constricción de estar en un edificio histórico que no se puede hacer reforma ni nada de esto, al final sean museos donde moverse en una silla de ruedas, por ejemplo, es súper complicado. Incluso ver los cuadros en una silla de ruedas es súper complicado, porque están a una altura que desde la silla de ruedas pues no los ves bien muchas veces, porque te brillan las luces, porque te reflejan, no puedes leer las cartelas porque a veces están demasiado abajo, y si están demasiado abajo para una persona que va en silla de ruedas, no imaginemos para una persona mayor, que no ve bien, que no se puede doblar, etcétera. O sea que al final todo este tipo de cosas tienen que ser mucho mejores. Hay que mejorar mucho. También para gente que no puede ver, para gente que no puede escuchar, para un montón de cuestiones que la accesibilidad es muy floja en los museos a día de hoy. Como digo, profundizaremos en esto.
Y última cosa, podría estar aquí un año, ya os lo digo, pero los museos tienen que ser más dinámicos en las nuevas tecnologías. Y más dinámicos en las nuevas tecnologías significa, sin perder toda la seriedad que quieran tener, porque yo entiendo que los museos a veces quieren ser solemnes en redes sociales y estas cosas, lo puedo entender, aunque no lo comparta siempre, tienen que ser más flexibles. Tenemos una tecnología infinita que los museos no utilizan. Por ejemplo, ¿por qué los museos no tienen WhatsApp? Es tan sencillo como habilitar un canal de WhatsApp para que si tú tienes una duda del tipo, oye, ¿estáis abiertos? Oye, ¿a qué hora cerráis? Por WhatsApp puedas responder. Igual no te entran millones de WhatsApps, pero estás informando y ya no tiene sentido que los museos tengan un teléfono de información, pero no tengan un chat o un servicio de referencia incluso. Pensad que las bibliotecas lo tienen y algunas empresas también. Seguro que estáis pensando en alguna empresa de muebles que tiene un chat online en su página web para ayudarte si te confundes. Bueno, pues ¿por qué los museos grandes, incluso los medianos, por qué no pueden tener, en el mismo horario en el que están abiertos y que tienen gente en información, por qué no pueden tener un WhatsApp o un sistema de chat para que gente de cualquier sitio del mundo les pueda hacer preguntas directamente, por ejemplo? ¿Por qué no pueden ser más dinámicos en redes sociales y simplemente limitarse a publicitar sus cosas? Porque al final usan las redes sociales sobre todo para la publicidad. Lo cual yo creo que es una pena, porque es utilizar las redes sociales pero con una mano atada a la espalda, o no sé si casi decir con las dos manos atadas a la espalda, porque las redes sociales sobre todo están para la interacción, y de esto hemos hablado muchísimo estos días. Hemos estado Abraham Ramírez, Sara Ruballo, La Gata Verde y Cipripedia, Cipriano García Hidalgo Villena, hemos estado en Comillas, en Cantabria, y hemos hablado mucho de esto, de por qué las redes sociales son importantes porque acercan al público. Y tú no puedes usar solo las redes sociales para decir, tenemos una conferencia chachi, mañana un concierto chachi, pasado inauguramos una exposición chachi. No, tienes que usar las redes sociales para dialogar con el espectador. De eso se trata. Si no, no son redes sociales. Si no, son simplemente otro canal de publicidad más. O sea que fíjate que estoy ya poniendo como muchos deberes. Y voy a poner uno más, fíjate, ahora que estoy lanzado. Los museos tienen que comprar obra. Que parece como tabú este tema. Desde la crisis económica de 2007, que está ya en 2008, en muchos países, por ejemplo en España, parece que cuando un museo compra un cuadro, una escultura o un algo, parece como que tuviese que pedir perdón. Y no, los museos también están para adquirir fondos. No siempre van a adquirir fondos por cuestiones fiscales o porque alguien dona cuadros o simplemente tiene que cederlos como pago a cuestiones fiscales de sus herencias, sino que los museos tienen que tener una actividad que se dedique a comprar obras de arte. La mayoría de museos deberían estar en esa dinámica, porque es una parte importante. Los museos tienen que participar del mercado, porque si no, al final el mercado solo va a estar controlado por coleccionistas privados. Y eso significa que muchas piezas muy importantes, pues al final, si no las compran los grandes museos, las van a comprar coleccionistas privados, lo que significa que muy probablemente no podremos verlas, no podremos disfrutarlas, y lo que es peor, no podremos investigarlas. Porque a mí que una pieza importante esté en manos de un coleccionista privado no tiene por qué molestarme, pero es que a veces ni siquiera tenemos acceso a ellas, a esas piezas, ¿no? Con lo cual, ya veis que es una lista de tareas larga, y podría seguir, pero vamos a dejarlo aquí. Y vamos a enganchar con el 8 de marzo, porque estoy leyéndome un libro que la editorial Capitán Swing me ha regalado, muy generosamente, que es este libro, Las Invisibles, de Pello Riaño, redactor de Cultura del País. Todavía no me lo he leído, y la verdad es que es la primera vez que me regala una editorial un libro, os lo digo con toda sinceridad. Entonces, estoy muy agradecido porque me lo manden, al mismo tiempo me siento responsable, porque cuando os comente el libro, que lo comentaré, quiero comentarlo de una manera objetiva. Es decir, yo normalmente los barro libros que hago en mi canal de Instagram, los hago porque yo quiero, es decir, nadie me ha pedido de ninguna editorial que yo haga un barro libros. Tampoco me han pedido un barro libros esto, cuidado, pero es cierto que me lo han enviado a casa, estoy muy agradecido, y cuando lo comente lo voy a comentar bastante a fondo, de una manera objetiva, contando las cosas que me parecen bien y las cosas que no me parecen bien. Pero a raíz del libro, que es un libro muy activo y muy dinámico sobre el gran problema que tienen los museos con las mujeres, con la visibilidad de las mujeres, con la presencia de artistas mujeres, incluso con los discursos para mujeres, el libro plantea como muchas incógnitas y como muchas batallas. Y ahí me viene la pregunta a mí que yo le quiero lanzar a Luis y que voy a empezar a responder solo un poco. Y es, vale, ¿qué pueden hacer los museos en realidad para incluir más a las mujeres? ¿Qué pueden hacer los museos para ser más abiertos y para tener más igualdad? ¿Qué es de lo que se trata? Porque los museos no son igualitarios. A día de hoy no lo son, eso es obvio. Avanzan, pero no son igualitarios. Entonces a mí me interesa no tanto plantear las batallas como plantear las posibles soluciones, ¿vale? ¿Qué podemos hacer en la práctica? Por ejemplo, un museo clásico, como el Museo del Prado, que ha avanzado mucho en los últimos meses, que ya tiene a más del doble de mujeres expuestas, y que desde mi punto de vista yo creo que casi todas las mujeres de su colección que merecen la pena estar expuestas en la permanente ya lo están.
porque hay más mujeres en el almacén, y deberían salir del almacén, pero es que en el almacén hay muchas obras de muchísima gente que tampoco sale del almacén. Y ahí hay que ser, yo creo que muy críticos. No va a ser mejor el Museo del Prado por sacar todos los cuadros de todas las mujeres del almacén y ponerlos todos en la permanente. Habrá que sacar, como se ha hecho, Angelica Kauffmann, Rosa Bonheur, porque son casos muy concretos que tendrían que estar en la permanente. Pero más allá de eso, ¿qué se puede hacer? Y yo planteo varias cosas. Un museo de arte clásico como el Prado, y enlazo con lo que acabo de decir, tendría que empezar a plantearse seriamente comprar obra de artistas mujeres. Es cierto que el Prado ahí lo tiene más complicado, porque el Prado se dedica a una parte de la historia del arte donde se vende menos y donde hay menos mujeres artistas. Lo tienen más fácil museos de arte contemporáneo, el Pompidou, la Tate, el Reina Sofía, todos estos museos, el MoMA, lo tienen mucho más sencillo porque pueden comprar a mujeres que están en activo. Y a día de hoy esto es importante. Yo creo que esto es importantísimo. Y el ejemplo es la National Gallery. No sé si lo sabéis, pero la National Gallery hace un tiempo, en estos últimos años, se ha comprado un cuadro de Artemisia Gentileschi y ha pujado muy fuerte por ese cuadro. Y de una vez que lo adquiere, literalmente hace una gira con el cuadro de Artemisia Gentileschi por diferentes partes del Reino Unido antes de restaurarlo, para que la gente lo pueda ver. Es todo un acontecimiento. Y Artemisia Gentileschi se va a convertir en una de las grandes estrellas de la National Gallery con todo merecimiento, porque el cuadro que han comprado es buenísimo. Es un autorretrato de Artemisia fabuloso. Pues en esa dirección hay que ir. Y los de arte clásico, los museos de arte clásico, tienen una cierta excusa. Y los museos arqueológicos, pues claro, tienen que trabajar con otra idea. Abrir los discursos, preparar discursos más inclusivos. Pero los centros y museos de arte contemporáneo no tienen excusa. O sea, no puede ser que a día de hoy un centro de arte contemporáneo y un museo de arte contemporáneo no programe la mitad, más o menos, de sus exposiciones dedicadas a artistas mujeres en activo. Si programas artistas en activo, más o menos la mitad tienen que ser mujeres. Y no me pongo si el 49% o el 52%, pero creo que todos nos entendemos. Lo que no tiene sentido es que a día de hoy la mayoría de los museos de arte contemporáneo y centros de arte contemporáneo sigan exponiendo 80% hombres, 90% hombres, porque no refleja la realidad. Y luego, hay otra cosa en la que quiero incidir mucho. Y es que, siendo el campo del patrimonio cultural, la restauración y conservación de bienes culturales, la propia historia del arte, también la arqueología, campos donde si sumamos a todos los profesionales y personas formadas en esos campos, la mayoría son mujeres, no tiene ningún sentido que cuanto más subamos en la pirámide jerárquica de los museos, nos encontremos menos mujeres. Yo creo que ya estamos preparados para tener una directora mujer del Museo del Prado. Creo que es obvio. Y no tiene que ser mañana. Pero yo creo que la lógica dice que la próxima directora del Museo del Prado tendría que ser una mujer. Es así de sencillo. Muchos de los grandes museos de Europa están dirigidos por mujeres y son fabulosas haciendo su trabajo, igual que los hombres. Hacen las cosas bien y mal, igual que un director hombre. No pasa absolutamente nada, pero tiene muy poco sentido que en los museos más importantes de Europa, en lo alto del escalafón, haya sobre todo hombres. Conservadores, restauración, allá donde veamos, en los lugares donde se toman las decisiones, sobre todo hay hombres. Y esto en una profesión que es mayoritariamente femenina, en prácticamente todos los segmentos de los museos, del campo patrimonial, la mayoría son mujeres, no tiene sentido. Porque ellas son más y están tan bien formadas como nosotros. Así que, esta es mi reflexión. ¿Tú qué piensas, Luis? De cara al 8 de marzo, de cara a que los museos sean más igualitarios, de cara a que la igualdad sea más real en los museos, ¿qué propones tú? ¡Feliz 8 de marzo!